Bueno, yo ya les mandé un mensaje por la plataforma eh, diciéndoles que estaban prácticamente ya eh, todas corregidas las entregas de la actividad intermedia. Faltan una docena nada más, este, que ya en estos días van a quedar. Pero bueno, ya pueden entrar y ver si ya está corregida a ustedes y ver ahí las correcciones que hay sobre el PDF este, y la calificación, ¿no? Recuerden que es solamente orientativo para que ustedes sepan cómo están y en dónde están metiendo la pata, ¿eh? No tiene influencia en la, ¿cómo se dice? La regularización del curso. Bueno, estamos ya a 40 y algo, falta todavía gente. 46. Sí, Profe, buenas tardes. sí, sí, Me paso una hola. pregunta, es sobre la actividad de autoevaluación. Hay ¿Qué? una, Sí. hay una actividad que había que sacar las asíntotas verticales, pero no Sí. se podía aplicar la propiedad de los límites porque el límite en una daba, el denominador daba 0. Sí, era una de X, era una Tenía una racional, raíz ¿no? abajo. Sí, ¿la tenés por ahí? Sí, pero usted me había puesto que no es racional. Sí, no es racional porque las racionales son cocientes de polinomios. Y esa tenía una raíz cuadrada en el denominador, no era una racional. ¿Y qué tipo de función sería entonces? Y no sé si tiene un nombre, creo que irracional, si acaso, pero bueno, Sí, cuando la variable aparece afectada por una raíz es una irracional. Pero también es continuo en todo su dominio, ¿no? también, Ah, sí, pero no por ser racional. ¿No? claro Podrías que haber sí. dicho que el numerador es continuo en todo, es continuo por ser un polinomio en todos los reales, que el radicando es un polinomio y por lo tanto también es continuo, y entonces la raíz cuadrada, que es continua en su dominio, compuesta con un polinomio, te da continuo en el dominio de la raíz cuadrada, y entonces el cociente es continuo en su dominio. Está Germán, bien. Que él, Y, sí, Germán, ahí me gustaría aclarar una cosa, que algunos confunden dominio con, digamos, intervalo de continuidad, digamos. claro, sí. Un valor puede estar en el dominio y la función no ser continua en ese punto. Claro, no, El sí, sí. dominio quiere decir que 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 la tiene función imagen, existe, pero no claro. podría no darse la continuidad en ese punto, en algún punto. No Es, necesariamente dominio y continuidad son lo mismo. En estos casos, en general, sí. claro, en Claro, estos que porque, son cocientes que involucran polinomios, a pesar de tener la raíz cuadrada, también es Claro, pero continuo en ahí su tenés que dominio. tener cuidado porque tenés que tener cuidado que la raíz no se te vuelva negativa y la radicando. Bueno, ahí es donde ya te salís del Claro. dominio. Pero la raíz cuadrada es una función continua en su dominio, y entonces Sí. compuesta con un polinomio que es continuo en los reales, te da que la raíz cuadrada de ese polinomio, o sea, el denominador era continuo en su dominio, y como el numerador también es un polinomio continuo, el cociente termina dando continuo en todo su dominio. ¿Eh? Pero esa es la explicación, no es racional, porque eso sería un claro. cociente de polinomios. La demostración es muy parecida, es la explicación al caso de las racionales, pero hay que agregarle que la raíz cuadrada es continua. ¿Se entendió? Sí, sí, y cuando no hay eso que no se puede aplicar la propiedad, ¿cómo se justifica, digamos? Simplemente que no se puede aplicar. ¿La propiedad de qué? ¿Cuál Porque propiedad? ahí el denominador daba 0 cuando yo reemplazaba para buscar la asíntota. Sí.
Sí. Para un poquito, yo Bueno, no, pero no me acuerdo cómo era exactamente el ejercicio ese. ¿Para qué Pero eso es muy voy a... común, que el denominador se te haga cero. Eso es lo que hace que el límite se vaya a infinito en general. Claro. Eh, ¿Te acordás Claro, bien pero en cómo este era la caso, letra de eso, de ese en- ejercicio? Mirá, había uno que era había uno que era racional, era calcular el límite para x teniendo a menos raíz de 2 por No era esa, era derecha. algo que te preguntaba algo de la... ¿dónde era continua? Ya sé, te preguntaba dónde era continua y si tenía asíntotas, pero no me acuerdo bien de la fórmula. Sé yo no me que acuerdo, era... tengo acá la función. hab- Había la tenés, decímela. 2x menos 4 sobre raíz de 4 menos x al cuadrado. Es Esa así. era. Ahí está, 4 menos x al cuadrado. Entonces, el dónde es continuo. Primero, bueno, tenías que hallar el dominio, que lo que tenías que pedir es que el 4 menos x cuadrado sea positivo para que exista la raíz y no valga cero. Y eso te daba entonces que el dominio de f era el intervalo abierto menos 2, 2. Menos 2, 2. Correcto. ¿Sí? Eso es, y después decir lo que yo te decía, que como 4, perdón, 2x menos 4. 4 menos x cuadrado Ah, es continua en menos 2, 2, ¿no? sí. Y positiva, ¿eh? Y positiva, y raíz de x es continua en R más, ¿sí? Entonces, raíz de 4 menos x2 es continua y positiva, por supuesto, en menos 2, 2. Y después, 2x menos 4, por ser polinomio, es continua en menos 2, 2 también, por supuesto, porque es en todos los reales. Y el denominador no vale 0, ¿verdad? Porque le puse acá que era positivo. Entonces, f de x, que es el cociente, continúa en menos 2, 2. Podría hacerse una demostración general que demuestre que las funciones irracionales, que son de esta forma, son de la forma que puede haber una raíz, digamos, podría uno tener una raíz enésima, perdón, a ver, se me trancó el lápiz, raíz enésima de un polinomio dividido una raíz q enésima del polinomio, o incluso considerando el caso de que no hubiera ninguna raíz, que n fuera 1, llamémosle que para n igual 1 la raíz es nada, ¿sí? Entonces podría ser hasta m igual 1 y también igual 1. Bueno, esta función irracional, llamémosle i de x, ¿sí? Se puede demostrar por un razonamiento como que son continuos en su dominio las funciones irracionales. El dominio, por supuesto, es cuando q de x es mayor que 0 y p de x es mayor o igual que 0. Esos ¿No? sí son de índice par, pero Si son de índice par. claro. Si es impar, no importa. No importa el índice, solamente que q de x sea distinto de 0. ¿No? Si son impares, ¿no? Bueno, no importa, esto es algo general, pero que no lo hemos demostrado, entonces no lo podemos usar. Irracional no es porque está la raíz, así que no se podía decir simplemente es racional y por eso es continuo su dominio. Y volviendo a esto, después lo que faltaba era ver si había asíntotas, ¿no? Entonces, Sí. para hacerlo completo, se podría primero que nada decir que en el interior del intervalo no puede haber asíntotas porque es continua. En los únicos puntos donde puede haber asíntota es en los extremos,
Porque donde hay asíntota, el límite, para que haya asíntota, para que x igual c sea asíntota, ahora vamos a escribirlo como AB, para que sea asíntota vertical, entonces debe ser o Infinito bien límite límite. cuando x tiende a c de f de x igual a infinito, o el límite cuando x tiende a c menos de f de x igual a infinito, o el límite cuando x tiende a c más de f de x igual a infinito. Entonces, No, en pero cualquier después además punto, tenés los casos más infinito o menos infinito. bueno, por eso le pongo Ah, infinito sin signo, no me importa cuál es, claro. ¿no? Entonces, en los puntos interiores del intervalo no puede haber asíntota porque es continua. Y el límite va a dar directamente f de c. En los únicos puntos donde puede haber asíntota es en 2 y en menos 2. Entonces ahí uno se plantea el límite cuando x tiende a menos 2 más de f de x, para ver qué le da, y el límite cuando x tiende a 2 menos de f de x, ¿no? Y estos, Claro. bueno, los estudiaban y le daba que este daba infinito y Sí, que el este otro daba da una 0. indeterminación. Da 0 sobre Claro, 0, pero que y es. termina dando 0. Sí, Esa era la forma de hacerlo. ¿Se entiende? sí. Sí, solo no No sé se cómo llegar puede, al o sea, infinito. en este, por ejemplo, en este de acá, o en cualquiera de estos, la función era, dijimos, la teníamos por acá arriba. 2x Ahí menos está, 4 sobre raíz de claro. 4 menos Eh, x². Esto lo tienen que plantear, por ejemplo, el límite de 2x menos 4 sobre o raíz de 4x menos x2, cuando x tiende a 2 menos, ¿sí? No pueden decir que esto es igual a 0 sobre 0. Que es Claro, es una o sea, indeterminación. porque al corregir nos encontramos con cosas tan mal como lo siguiente. Decían de repente, esto es igual a 2 por 2 menos 4 sobre raíz de 4 menos 4 igual 0 sobre 0 igual indeterminación. Estas cosas me ponían, ¿sí? Y esto está Sí. mal. No se puede poner, primero no se puede dividir por 0. Si llegan a dividir por 0, se tienen que dar cuenta que metieron la pata. Cuando ustedes ven esto, algo dividido 0, algo hicieron mal. Porque no podían haber llegado ni a escribir esto. Y acá es lo mismo, esto es 0, así que esto está mal, no se puede ni plantear. ¿Cuál fue el problema? El signo de igual que pusieron acá. Porque ustedes supusieron ahí que esto daba el límite de 2x menos 4 sobre el límite de raíz de No, 4x de no se puede 4 aplicar, no se menos puede x aplicar la cuadrado. propiedad porque Ahí el está. Pero denominador como es este límite era 0, da como 0, este no se tiende a puede 0, aplicar. la propiedad no vale. No, No se puede decir que el límite del cociente es cociente del límite cuando el límite del denominador es 0. Entonces no se podía aplicar ahí. Eso es lo que estaba mal. Lo que había que hacer era ver que, por ejemplo, cuando x tendía, en el caso este, bueno, le daba que esto tiende a 0, que esto también tiende a 0, ¿sí? Y para resolverlo tenían que descomponer, para poderla simplificar la parte que tiende a 0 con la de arriba, ¿no? Porque 4 menos x cuadrado es igual a 2 menos x por 2 más x, ¿no? sí, diferencia cuadrado. Y entonces el límite de aquel lo tenían que plantear de otra manera, es decir, cuando x tiende a 2 menos de 2 por x menos 2 sobre la raíz de 2 menos x por 2 más x, ¿sí? Y entonces podían, por ejemplo, Aplicar escribir distributiva. el de arriba, lo podían, perdón, acá podían haber puesto, esto es el límite de 2 por x menos 2 sobre
raíz de 2 menos x, fíjense que 2 menos x, como x tiende a 2 menos, es positivo. O sea que puedo hacer la raíz de 2 menos x, ¿sí? Y la de 2 más x, cuando x tiende a 2 menos. Y este cociente que está acá les da raíz menos raíz de 2 menos x. ¿Sí? Porque esto de arriba es menos 2 menos x. 2 menos x dio su raíz, queda la raíz. Y entonces ahí, bueno, para terminar, perdón, agarré mal el... Claro, arriba agarré mal tiende la a 0 y herramienta. abajo tiende a 2. Entonces le da el límite, simplificando, de cuando x tiende a 2 menos, de menos 2, a ver un poquito, me quedó muy feo esto. Menos 2 raíz de 2 menos x sobre raíz de 2 más x, y ahí dicen, bueno, esto tiende a raíz de 4, que es 2, y lo de arriba tiende a 0, ¿no? Porque 2 menos x, Sí. cuando x tiende a 2, tiende a 0, y entonces el límite daba 0. Y en el otro caso, si planteaban lo mismo, para x tendiendo a menos 2 más, ¿sí? Tampoco podían hacer esto. Arriba le daba que tendía a menos 4, ¿no? O sea, al plantear ese límite en el caso de, a ver que lo voy a copiar acá, ¿dónde está para copiar acá? No, arriba daba menos 8. A ver, ay, no se me escapa ahí lo puedo dejar. Al plantear esto, cuando x tiende, en este caso, a menos 2 más, arriba tiende a menos 8, el de abajo tiende a 0, y entonces le da que tiende a infinito. Es más, podrían poner menos infinito, porque esto tiende a 0 por los positivos, porque es una raíz, ¿verdad? Entonces, le daba esto. Y fíjense que yo en todo esto no puse, o sea, lo puse al principio para mostrarle cómo se hace mal, ¿no? Pero no dividí por 0 nada de esto que yo hice acá. Acá simplemente digo, bueno, como tiende a 0 el numerador, el denominador y el numerador tiende a algo distinto de 0, que es lo importante, esto es distinto de 0, ya vimos en clase que hay algo que tiene límite distinto de 0, dividido algo que tiende a 0, tiene límite infinito. Esto lo vimos en clase. Y en el segundo caso, lo que hice es hacer cuentas para eliminar la indeterminación, digamos. Para, como acá, esto me tendía a 0 el numerador, bueno, perdón, esto era parte de lo que no podía hacer, ¿no? Acá el denominador y el numerador ambos tendían a 0, bueno, hay que tratar de sacarle algún factor común, que es lo que tiende a 0, a ver si los podemos cancelar. Y ese factor común era, haciendo la descomposición del radicando, era la raíz de 2 menos x. ¿Sí? Y bueno, pero en ningún caso llego a dividir por 0. ¿Sí? Sí divido por cosas que tienden a 0, pero nunca pongo esto da 0. Da algo dividido 0. No sé si queda claro cómo se hace esos casos, ¿sí? Sí, se entendió ahora sí. Recuerden, cuando tienen un cociente, si el límite del denominador es 0, no pueden decir que el límite del cociente es cociente de límites. Tienen que ir a buscar otra cosa. Y esa otra cosa depende. Si el numerador no tiende a 0, bueno, tienen aquello que les dice que eso le va a dar infinito, porque el numerador no tiende a 0 y el denominador sí. Si los dos tienden a 0, entonces van a tener que hacer alguna cuenta para presentarlo de otra manera. Tratar de simplificar esas cosas que tienden a 0 en numerador y denominador, que no siempre se cancelan del todo, ¿no?
A veces simplifica, le da, simplemente desaparecen, o a veces, como en este caso, al simplificarlo le sigue quedando en el numerador algo que tiende a 0, pero ya en el denominador no, o al Ahí revés. volví, Germán, se me había cortado la conexión. Ah, no, no me di cuenta. O al revés, al simplificarlo, le sigue quedando en el denominador algo que tiende a 0, pero no en el numerador, y en ese caso el resultado va a ser infinito. Pero el tema es que la única manera de resolver esa indeterminación es, bueno, aparte tenemos el caso de los infinitésimos, que ya vimos ahora y que ahora se podría hacer por infinitésimos, pero a la altura que vimos esto no habíamos visto los infinitésimos y lo que tenía que hacer era simplificar. Así que podemos ver cómo sería esto hecho por infinitésimos. Ya que estamos, nos sirve de práctica. ¿Sí? El caso era el de arriba, el que da indeterminado, el que puede tener, perdón, a ver, acá. Este caso que da infinitésimos, bueno, lo que pasa es que habría que demostrar, sí, pero es fácil de demostrar. ¿Se acuerdan que se había visto cuando vimos infinitésimos que cuando tenían ax a la alfa y bx a la beta, el cual de estos es de mayor orden dependía de si alfa o beta cuál era más grande, ¿no? Alfa o beta, ¿sí? Entonces, el de mayor exponente es el mayor, es el infinito mayor, perdón, cuando es el caso de infinitésimos, es al revés, ¿no? Cuando cuando x tiende a 0, entonces acá vamos a tener, si alfa es mayor a beta, ¿sí? El orden de a por x a la alfa es mayor al orden de b por x a la beta. ¿Sí? Y si alfa es igual a beta, son del mismo orden, ax a la alfa es del mismo orden que bx a la beta. Y acuérdense que esto no quiere decir que sea más grande, sino que es de mayor orden de infinitésimo. ¿Sí? Y cuando alfa mayor que beta, ax a la alfa es perdón, alfa mayor no, 2 veces mayor no, esta vez es menor. Es menor, este es de menor orden que bx a la beta. Y esto vale si en lugar de ser x que tiende a 0, ustedes tienen una expresión u de x que tiende a 0, y acá tienen u a la alfa, etcétera, ¿no? Y entonces acá en este caso tienen el 4 menos x2, que tiende a 0, ¿sí? Y bueno, sí, lo que pasa que, perdón, igual van a tener que expresar esto, tienen el límite de 2x menos 4 sobre la raíz de 4 menos x2, cuando x tiende a 2 menos, lo tiene que expresar igual el de abajo como raíz de 4 menos x, perdón, de 2 menos x por raíz de 2 más x, y el de arriba, si quieren, lo dejamos como 2 por x menos 2. Y entonces, cuando x tiende a 2 menos, esto, sí, pero no hay mucho lo que simplificar acá, porque se equivale a sí mismo. Simplemente lo que pueden ver es que 2 menos x tiende a 0, y esto está a la 1 medio, ¿sí? El de acá, si este fuera
AX a la alfa, el alfa es un medio, ¿no? Y este de acá, que fíjese que es el mismo, sería menos 2 menos X. Ahora voy a borrarlo para ponerlo mejor, menos, para que se vea bien que es lo mismo que el radicando, menos 2 menos X, ¿sí? Entonces, acá está con el, digamos, elevado a la 1. Si esto fuera el b, x a la beta, beta es igual a 1. ¿Sí? Y entonces el infinitésimo de arriba es de mayor orden que el de abajo, y por eso el resultado del cociente tiende a 0. ¿Eh? Porque tenemos arriba un infinitésimo que es de orden 1, digamos, y el de abajo es de orden 1 medio. Déjame borrar estas cosas que están por acá para no estar molestando. Entonces, por infinitésimo podría salir de esta manera. En lugar de simplificar la raíz, darse cuenta que el de arriba, el infinitésimo de arriba, fíjense que tiene la parte, digamos, esto es exactamente lo mismo que esto, es 2 menos x, ¿sí? Pero arriba está a la 1 y abajo está a la 1 medio. Y entonces, el de arriba es un infinitésimo de mayor orden que el de abajo y el resultado queda 0. ¿No? Cuando tienen cocientes infinitésimos, si el numerador es de mayor orden, le resulta 0. Bueno, no sé si esto aclaró o confundió más, pero esto igual no lo habíamos visto cuando hicieron la actividad. Así que el único camino que tenían en aquel momento era simplificar acá, darse cuenta de que el de arriba dividido el de abajo le queda raíz. Porque esto es 2 menos x, en este caso es la raíz de 2 menos x al cuadrado. ¿Y cómo sabemos cuándo hay que usar infinito o infinitésimos? Y es según a que tiendan las cosas. 2 menos x, cuando hay que tiende a 2, ¿a qué tiende? A 0. Ah, está bien. ¿No? Si esto fuera 1 sobre 2 menos x, entonces esto sí tiende a infinito y habrá que usar infinito. ¿No? Ah, está bien, ahí sí. Bueno, bueno, no sé si han estado tratando de hacer algo más de los ejercicios de esta guía. Sí, yo me quedé trabado en uno, en el 28, que aparece en módulo, y no sé muy bien A qué ver, aplicar vamos ahí. a verlo. En el 28. Déjame borrar todo esto. 28 está acá. Muy bien. El módulo tiene que acordarse que no es más que una función partida el módulo, ¿no? Entonces, cuando le aparece el módulo de algo, módulo de U, ¿sí? Esto significa simplemente que es U si U mayor o igual que 0 y menos U si U menor que 0. ¿No? El igual lo pueden poner en cualquiera de los lados, no interesa. Y entonces acá que les pide calcular el límite. El límite cuando... pero además te tiende a 2 más. Cuando x tiende a 2 más de x menos 2 valor absoluto sobre x menos 2, cuando x tiende a 2 más, quiere decir que tiende a 2, pero por valores mayores a 2. Y entonces esto es mayor a 0. En los x que tienden a 2 más, x menos 2 es positivo. Entonces este límite es el límite de x menos 2 sobre x menos 2. O sea, 1. Exactamente. Igual a 1. Si fuera 2 menos, sería negativo, y esto sería menos x menos 2 y daría menos 1. Acá, por ejemplo, en el 30 no hay límite lateral. Perdón, a 2 menos,
Claro, porque abajo es negativo. Arriba siempre va a ser positivo, porque al ser valor Claro, absoluto, pero el de abajo sería el negativo. de abajo se te hace negativo. Sí. En este de acá, ¿qué pasa? Como no hay límites laterales, pero cuando hay un valor absoluto y justo lo que está en el valor absoluto se anula en el límite, que es el caso, entonces no tiene más remedio que partirlo digamos, que estudiar los dos límites. Acá tiene que estudiar, por un lado, el límite cuando x tiende a 1 o menos, de x cuadrado menos x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1, perdón, acá, ahí, Barra. cuando x tiende a 1 o menos, esto es menor a 0 y esto es menor a 0, ¿no? Entonces, si es menor a 0, su valor absoluto es el opuesto. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el límite de x cuadrado, y como es menor a 0, el valor absoluto de x menos 1 es menos x menos 1. O sea que va a quedar acá sumando x menos 1, menos 1. Y abajo nos queda menos x más 1. ¿Sí? Y ahí lo resuelven, cuando x tiende a 1 menos, ¿no? Cuando x tiende, si el límite es cuando x... A ver, un momentito, vamos a ver más fácil. Lo copio de acá. ¿Qué le pasa? Lo copio. Le cambio el signo acá. Esto tiende a 1 más ahora. A 1 más. Y cuando tiende a 1 más, esto ya es al revés, ¿no? Cuando tiende a 1 más, esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, y entonces el límite, esto directamente es lo que está dentro del valor absoluto. Como es positivo lo que está dentro, esto me queda el límite de x cuadrado, y acá me queda, como está restando, menos x más 1, menos 1, sobre x menos 1, cuando x tiende a 1 más. Y ahí lo resuelven. O sea, el único tema con los valores absolutos es que, ojo, cuando se anula justo en el límite lo de adentro, valor absoluto, ¿no? Porque eso significa que en los límites laterales va a dar distinto. Tengo una fórmula cuando viene un lateral, porque esto va a ser positivo de un lado, y del otro lado va a ser negativo, probablemente, dependiendo de lo que esté dentro del valor absoluto, ¿no? Pero bueno, el único tema es que tiene que hacer los dos límites laterales y después ver qué resultado les da. Si los dos límites laterales le dan iguales, habrá límite y será ese valor. Y si les Profe, dan distintos, no hay límite. profe, Sí, todo escucho. esto que explicás está en los videos. Sí, porque estoy grabando. Ah, si está en los videos de la clase, Claro, lo que creo que ya son de estaba. Adriana. Sí, No creo que haya algo específico con valor absoluto, no lo creo. De repente, de casualidad, puede haber algún ejemplo con valor absoluto, pero no creo, me parece difícil. Después no podemos tener ejemplo de todas las cosas que aparecen en esos videos, ¿no? Para eso están justamente estas clases, y sí va a quedar grabado en esta clase en la lista de YouTube, ¿no? claro que sí. Pero bueno, lo estoy explicando ahora. En algún momento, quizás no en este tema, sino en otro, habrá explicado en los videos esto. Aunque esto no es un tema de análisis 1, sino del introductorio o de secundaria, ¿no? Saber lo que es el valor absoluto. ¿Eh? No, sí, pero me Bueno, refería en general de toda esta clase, ¿no? El valor absoluto, que eso es fácil. bueno, en la clase hay algún ejemplo. No va a haber de todos estos tipos, pero algún ejemplo hay. ¿Eh? La idea es tratar de dar ejemplos de las distintas propiedades. En
O sea, toda esta guía son, en general, hay indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 al infinito, etc. Y la idea es que practiquemos al resolver esto las distintas formas de resolver esas indeterminaciones que ahora les voy a mostrar estaban mencionadas en este documento acá arriba, los tipos de indeterminaciones, ¿verdad? A ver si explico un poquito para que se vea mejor. Ahí está la lista de las 7 tipos de indeterminaciones. Al final de este documento incluso hay otra vez están las mismas indeterminaciones, pero acá ya se recomienda, digamos, un proceder para cada tipo, cómo se pueden resolver. En el caso de las infinitos más infinitos, por racionalización o comparación de órdenes, el 0 por infinito pasarlo a cociente, a 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Y bueno, y así, ¿no? El 0 sobre 0 se pueden comparar órdenes de infinitésimos, en este caso, porque 0 sobre 0, y en algunos casos usar racionalización, porque en algunos casos, cuando uno va a usar las propiedades de los infinitos o de los infinitésimos, en especial cuando hay sumas, si voy para arriba les muestro la propiedad, a ver, la debo tener, no, las propiedades están acá, las de infinitésimos. Esto está más resumido que el otro porque acá no las demostramos, en el otro está cada propiedad de su demostración y se separan, se dispersan en el documento. Acá están todas juntas, ¿sí? Pero lo que les quería mostrar que es importante, y voy a aprovechar a marcarlo acá. Es lo siguiente. Las voy a remarcar acá. Propiedades. La propiedad de en el caso de la suma de infinitesimos, la suma de infinitesimos, cuando son de diferente orden, no hay drama, se equivalen directamente al de menor orden. Pero cuando son de igual orden, en el caso, o sea, equivalen a la suma de sus equivalentes, excepto a que uno de ellos equivalga al opuesto del otro. O sea, si ustedes sustituyen infinitésimos, y lo mismo pasa con los infinitos, por sus equivalentes, y resulta que se cancelan totalmente, es porque uno de los equivalentes era opuesto del otro. Y entonces en ese caso ya no vale esta propiedad 9, ¿sí? De la suma de infinitésimos de igual orden equivale a las sumas sus respectivos equivalentes. Porque acá dice, a menos que uno de los infinitésimos equivalga al opuesto del otro. Lo mismo pasa con los infinitos. Si se fijan arriba en la propiedad de suma de infinitos, le dice lo mismo, la suma de infinitos de igual orden equivale a la suma de sus respectivos equivalentes, a menos que uno de ellos equivalga al opuesto del otro. ¿Qué significa que equivalga al opuesto del otro? Significa que cuando ustedes sustituyen por equivalentes, como son opuestos, se terminan cancelando. Y ahí se dan cuenta de que no lo podían hacer. Entonces, por ejemplo, y me voy a la planilla para ver algún ejemplo específico. A ver. Esto es que tengo que hacer, no, acá no. A ver si tengo alguno acá donde pueda ver eso. Sí, acá, por ejemplo. El 18. En el 18 ustedes tienen el límite
cuando x tiende a más infinito, dice, no dice más, dice infinito solo, o sea que es tanto más como menos. X cuadrado menos 1 sobre x más 2 menos x cuadrado más 1 sobre x menos 2, ¿no? Estos son infinitos todos, o sea, cuando x tiende a infinito, este tiende a infinito, este tiende a infinito, el numerador también tiende a infinito, y este tiende a infinito, ¿no? Déjenme corregir acá esta x que me quedó reina, le falta una parte. Bueno, entonces uno podría... paréntesis. Sí. Uno podría decir acá arriba que x cuadrado menos 2 como infinito equivale... No, x cuadrado menos 1, sí. Cuando x tiende a infinito, esto equivale a x cuadrado, porque es un polinomio y los polinomios equivalen al término mayor grado, porque x cuadrado porque es la suma de un infinito más una acotada, equivale al infinito. La de abajo equivale a x, ¿sí? Y lo mismo esta, equivale a x cuadrado y el de abajo equivale a x, ¿no? Entonces, en este límite, yo podría sustituir, si considero acá el cociente, a cada uno por sus equivalentes, ¿sí? De alguna manera estoy, y me va a quedar x cuadrado sobre x, ¿no? Que es igual a x, y que también tiende a infinito. O sea, con esto estoy diciendo que todo esto que está acá es un infinito y que equivale a x, ¿sí? ¿Se entiende? Porque al sustituir por sus equivalentes, el límite, si yo hago el límite de esto, de primera parte nada más, y cuadrado menos 1 sobre x más 2, cuando x tiende a infinito, y sustituyo por los equivalentes, me queda el límite de x cuadrado sobre x, cuando x tiende a infinito, y eso me da x, el límite de x, cuando x tiende a infinito, ¿no? Y esto es infinito. O sea que esto es un infinito y equivale a x. Pero este equivale a x. De la misma manera pueden llegar a la conclusión de que este otro también equivale a x. Pero entonces, si ustedes sustituyen acá, le va a quedar límite de x menos x, y estos se cancelan porque justamente se están restando y los dos equivalen al mismo. Entonces acá al cancelarse y quedarle 0 directamente, límite de 0, ahí se tienen que dar cuenta que en algo está mal, que no se podía haber sustituido estos infinitos por el equivalente x y menos x porque se cancelan, y la propiedad decía claramente que la suma de infinitos equivale a la suma de sus equivalentes cuando no se cancelan, digamos, cuando uno no es el opuesto del otro. Entonces acá llego a que no, acá como veo que me da 0, que se cancelaron totalmente, entonces esto no era cierto. No podía sustituir estos infinitos por sus equivalentes y hay que buscar otra forma de resolverlo. Y la forma de resolverlo en este caso, y creo que ya lo habíamos hecho en la clase pasada, es hacer la cuenta, es expresar esto de otra manera. Y para expresar eso de otra manera, simplemente se plantea de vuelta, límite cuando x tiende a infinito, de x cuadrado menos 1 sobre x más 2. Lo que quiero es que le quede claro esto de que cuando se les cancelan los equivalentes, entonces den marcha atrás porque no podían haber sustituido. ¿Se entiende eso? Eso es en la suma, tanto en equivalentes de infinitos como en equivalentes de infinitésimos. Si al sustituir por los equivalentes se les cancelan en una suma, entonces desarmen porque no se podía hacer. Es como cuando en un cociente sustituyen numerador y denominador por sus límites y se les anula el denominador. Entonces rebobinen porque no se podía decir que el límite cociente era el cociente límite. Bueno,
Acá no se puede decir que el límite de esta suma de infinitos es el límite de sus equivalentes sumados, porque se cancela. Bueno, y volviendo a cómo se hace en ese caso, bueno, lo que tengo que hacer es plantearlo de otra manera. Me quedo más 1 sobre x menos 2, y tratar de buscar si tengo un factor común o algo que pueda plantear esto distinto, y lo que puedo hacer es hacer la cuenta, y al hacer la cuenta ya no Sí, me va a quedar fracciones no, suma de fracciones no homogéneas. Sí. Al hacer la cuenta no me va a quedar un infinito menos infinito, sino que me va a quedar un cociente de infinitos, porque no me va a quedar una resta, me va a quedar un cociente. Y en el cociente me queda x más 2, x menos 2, como cuando x tiende a infinito, y bueno, hay que multiplicar este por x menos 2, y me queda x cuadrado menos 1 por x menos 2, menos x cuadrado más 1 por x más 2. Y bueno, y hay que seguir haciendo cuentas. Eso ahora, si uno lo estudia, lo de arriba aparentemente tiende a infinito, lo de abajo también. Pero antes de seguir, lo que conviene es hacer las cuentas para ver qué cosas se van a simplificar. El de abajo que está factorizado, mejor lo dejo factorizado. En general conviene dejar las cosas factorizadas. Incluso conviene tomar factores comunes cuando los hay. A ver, por ejemplo, arriba, esto es x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Y este de acá, x cuadrado más 1, no lo puedo poner como un producto, ¿no? Así que no tengo para tomar un factor común acá. Bueno, entonces esto lo ignoro. Si hubiera podido tomar factorizar esto y capaz que encontrar un factor común, me convenía tomarlo como factor común. Pero no lo hay, así que eso lo tacho y listo. Y hago la cuenta acá y me queda x al cubo, me estoy multiplicando por x, ¿no? Menos x y ahora por menos 2, menos 2x cuadrado, más 2, y menos, y ahora va por x, me queda x cubo, menos x, y ahora por el 2, me queda menos 2x cuadrado, y menos 2, ¿no? Avísenme si me equivoco en alguna cuenta. Este se simplifica acá, y nada Y los más. dos también. Ah, los dos, sí. Muy bien. Y entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito y arriba me quedó menos 4x2, ¿no? Y x me queda menos x y menos x menos 2x. Y No, abajo menos me 4x. queda A ver. no, x y x. Ah, no, está bien, menos 2x. Ahí está, x más 2, x menos 2, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora que lo tenemos así, podríamos tratar de ver infinitos equivalentes. El de arriba equivale a menos 4x2. Recuerden porque x cuadrado es un infinito de mayor orden que x. Entonces, la suma de estas, que son de distinto orden, ahí sí no hay duda, siempre equivale al de mayor orden. Y abajo este equivale a x y este equivale a x, ¿no? Y entonces cuando sustituyo, me queda el límite de menos 4x cuadrado sobre x cuadrado, cuando x tiende a infinito, igual a menos 4. Pero fíjense que acá al sustituir por los equivalentes, en este caso, era en donde hay una suma de infinitos, porque fíjense que lo de arriba era infinito más infinito, ¿no? En la suma, en ese caso,
son de distinto orden. Entonces nunca se van a cancelar, ¿no? Directamente me da esto y no tienen problema. El único problema está cuando ustedes tienen una suma de infinitos, o sea, algo del tipo infinito menos infinito, y este tiene un equivalente igual a este. Y como están restando, les va a terminar dando 0 si sustituye por el equivalente. Ahí Hermano, está una pregunta. ¿No ¿Sí? usan la técnica de sacar como factor común el término de mayor grado? Lo que pasa es que es más fácil usar los órdenes de infinito. Porque acá el orden de este infinito es mayor y listo, y es lo único que queda. ¿No? La técnica del factor común es lo mismo que hacer esto, pero da más trabajo. Porque tomás el X2 del factor común y te queda por 4 menos algo, todo lo otro tiende a 0 y te termina quedando esto. Bueno, le decía, entonces, lo importante es, yo les recomendaría tener las reglas estas, las reglas no, las propiedades estas, resumirlas todas juntas. La de infinitésimo es fácil porque están todas juntas acá. Pero las 5 primeras, fíjense que acá faltan, hay 5 antes que eran de infinitos, están arriba medio desperdigadas, júntensela y hagan su machete con todo esto. Y fíjense entonces, lo que yo les decía es que hay que tener ojo con esta, con la 9, porque dice acá, y a ver si lo puedo resaltar, el a menos que uno equivale al opuesto del otro. Esto es la clave, ¿sí? Acá es donde a veces se mete la pata, ¿sí? Porque en general todas estas propiedades permiten sustituir infinitos por sus equivalentes e infinitésimos por sus equivalentes. Pero si hacen la mansalva sin fijarse lo que están haciendo, pueden caer en esto, en sustituir infinitésimos o infinitos y que se terminen cancelando porque están en una suma y uno era el opuesto del otro. Claro, y acá está bien, se ve bien claro, porque si lo hacías así te daba 0 y en cambio así da menos Claro. 4. Y sí, estaba mal. Es el verdadero Pero valor. la forma de darse cuenta que está mal es cuando llegan a que las cosas se le cancelan y le dan un 0. ¿Te das cuenta? No le da algo que tienda 0, le da un 0 no. Sí, pero es tan lindo que te dé 0, ¿viste? Ah, sí, divino. Y en general no es, las cosas no dan 0, porque este original no era 0 constante. Esto no vale 0 constante. ¿Cómo es que llegan a algo que da 0 constante? Entonces ahí despiértense, despabilense de que algo está mal. Y lo que está mal, cuando llegan a esto, es en general que sustituyeron por 2 equivalentes que se cancelaban en una suma. Por lo demás, si no fuera por este caso, se puede siempre sustituir infinitos e infinitésimos por sus equivalentes, y por supuesto que también se pueden sustituir las cosas que tienden a algo, a un número distinto de 0 también por sus equivalentes. Por su equivalente, no, perdón, por su límite en ese caso. Porque si ustedes tienen en algo de esto, no sé, tienen un factor que es, bueno, supónganse, a ver, acá, no sé, en este de acá, en el 1, ¿no? En el 1 tienen el límite de x cuadrado más x menos 2, ¿no? Sobre x cuadrado menos 2x más 2, ¿no? Los factores o divisores siempre se pueden sustituir por el límite. Entonces, el de arriba tiende, cuando x tiende a 1, tiende a 0. Bueno, siempre se puede sustituir por el número, el límite cuando no vale 0. Factores o divisores. El de abajo tiende a 1 menos 2 más 2 a 1, ¿no? Entonces esto es el límite de x cuadrado menos x menos 2, es igual, dividido 1.
Cuando X tiende a 1. Entonces, ¿yo qué hice acá? Un divisor lo sustituí por su límite. Cuando ese límite es distinto de 0, esto se puede hacer. ¿Sí? Y esto que está acá es un infinitésimo, ¿no? Esto tiende a 0. Entonces, ¿qué le da? 0, listo. Pero la explicación de que por qué puse este 1 acá, alegremente, es porque, por la regla esa, de que, a ver si creo que la tengo está también en el documento, que dice por acá, no sé si está numerada. Esta que está acá no está numerada. Dice, al calcular el límite se puede sustituir un factor o divisor, ojo, factor o divisor de la expresión por su límite, no sumándose, porque los sumandos se sustituyen, también le puede pasar que se cancelen esos dos límites, dos cosas que tienden a lo mismo, y le da que es igual a 0 cuando en realidad tiende a 0. Y capaz que hay un numerador o un denominador, algo que está haciendo cuenta que le da una indeterminación con eso. Pero cuando son factores o divisores y tiende a un número real no nulo, entonces se puede sustituir directamente. Entonces, júntense todas estas propiedades, que con esas propiedades se pueden resolver montones de indeterminaciones. ¿Alguien ha tenido dificultad con algún otro de estos? ¿O tenga alguna duda, algo que no quedó claro de la teoría? Yo por el momento no. ¿No? ¿Alguien que tenga alguna otra duda de algo de la actividad que tuvo problemas para hacer algo de la actividad intermedia y le quedó la duda de cómo hacerlo? No, profesor. Bueno, la semana que viene estamos siguiendo con creo que son asíntotas y algo más de continuidad. A ver dónde andamos acá en el campus. Estamos por acá. La semana que viene es el 2.6, continuidad y asíntotas, que también tiene otros ejercicios. Y básicamente, a ver de qué se trata esto. Bueno, acá lo que más que nada lo que habla es de qué pasa con las operaciones entre funciones continuas. Y se ve que la suma de funciones continuas es continua, el producto también, y el cociente lo es cuando no se anula el denominador. Ese tipo de cosas, o sea, como las operaciones entre funciones continuas, que es lo que resulta con respecto a la continuidad. Se define la continuidad por derecha e izquierda para el caso de justamente de que no haya límite, pero sí límites laterales. Y en especial esto pasa en el final de los dominios. Por ejemplo, la raíz cuadrada es continua en 0 por la derecha. Por la izquierda se terminó el dominio, no hay nada por la izquierda, pero por la derecha es continua en 0. ¿Sí? Y después algunos teoremas de funciones continuas, ¿sí? El teorema del valor medio, que bueno, está en el video para que vean ahí
su demostración y su uso, ¿sí? Y finalmente se define lo que es asíntota no vertical, como ven acá, y se da una forma de hallar la asíntota no vertical. Y entonces después en la guía se va a pedir, ya vamos a poder, ya vimos lo que era la asíntota vertical, fue lo primero que vimos, ¿verdad? Después vimos las asíntotas horizontales, que es cuando la función tiene límite finito, cuando x tiende a infinito. Bueno, y lo que nos queda acá es este último tipo de asíntota, que es la asíntota no vertical u oblicua, que es, bueno, cuando el límite es infinito, pero lo hace acercándose a una línea recta. Bueno, de eso vamos a tener una guía de ejercicios. No, creo que no quiero meterme en esa guía ahora porque la mayoría todavía me parece que no han terminado de ver esta, así que no da para ver la otra. Pero bueno, podrían sí dedicarle el fin de semana a tratar de hacer algo de eso para el lunes poder verlo, ya empezar a ver algo de la guía 6. Y si les quedan dudas de estas 5, traten de hacer, por favor, de liquidar todos los ejercicios de esta guía 0205, digo bien, porque así si les queda alguna duda, la pueden plantear el lunes, al principio de la clase, antes de empezar con la 06. También tienen el foro. Yo contesté más temprano a algunos que me mandaron guías resueltas ahí o ejercicios que me preguntaron alguna cosa en el foro, ya les devolví la contestación. Y bueno, no sé si no tienen más consultas. ¿Se nos fue Federico ya? ¿De vuelta? No, acá estoy. Como no te veía No, ¿para qué los voy a cosa. agredir con...? No, porque en general vos aparecés arriba del todo. Sí. Y no te veía la cosa. No, pero está ahí. Acá, en el listado que- participante sí. En el listado participante apareces, pero no te veía en la foto, digamos, la cámara. Bueno, muchachos, no hay más nada. Si no hay más nada, cortamos, y tengan buen fin de semana. se levanta Les la quería sesión. recordar que el feriado del lunes 24 No es feriado. no es feriado, se suspendió. Así que ahí Así ese es. lunes que no íbamos a tener clases, sí vamos a tener clases. El lunes 24. Queda el feriado del martes, pero que era sándwich. Sí, era el jamón. Claro. Quedó el pan, pero no el jamón. Bueno, gente, quedamos así. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias por asistir. Bueno. Profe, le hago una consulta antes de irme. Sí, mejor Vio antes que después. Que la semana que viene terminaría los temas, digamos. Después Sí. las clases que quedan es para medio repasar, digamos, o a ver temas nuevos. Estimo que sí. La verdad que yo no lo hablé con Fabiana, pero sí, de acá hasta el parcial podríamos estar repasando. Capaz que ponemos más guías, más ejercicios adicionales, Está bien. para tener más práctica, ¿no? La Listo, ejercitación es la base de todo esto. Porque al hacer ejercicios y encontrarse con un montón de situaciones diferentes, uno encuentra ahí, uno se da cuenta lo que entendió y lo que no entendió. ¿Sí? Es fundamental que hagan la mayor cantidad de ejercicios que puedan. Y si encuentran en internet o donde sea, o en libros, ejercicios de límites y los hacen, también sirve. Me vienen y me dicen, mira, encontré esto en un libro y traté de hacerlo y me tranqué y lo vemos. ¿Tá?
todo lo que sea de los temas que hemos visto, aunque sean de origen externo, digamos, estamos para resolver cualquier duda. Y les sirve, ya le digo, ejercitar y ejercitar lo más posible. Si hacen muchos ejercicios, cuando llega el parcial es una pasada, porque ya todo lo vieron. Digamos, lo que va a pasar es que sea algo parecido, Ajá. algo que ya hayan visto. Listo. Bueno, gracias, profe, Bueno, gracias. de nada, Buen fin de- buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno. Chao.